Como nuestro hermano Marcos nos compartió parte de la sección del capítulo 14, hoy comenzamos con Romanos 14, y es algo realmente sorprendente que Pablo le dedique una extensión tan grande de la carta a temas aparentemente secundarios, ¿sí? Cuestiones de si está bien o no comer o guardar ciertos días, ¿sí? Pero, como dice un pastor, la forma como tratamos en la iglesia las cosas que no son esenciales es un asunto esencial, ¿sí? En cómo tratamos las cosas que no son esenciales termina siendo un tema esencial, porque nosotros podemos darle demasiada importancia a cosas que son secundarias y perder de vista el Evangelio. Es más, las cuestiones secundarias hicieron y hacen aún hoy en día mucho daño a la iglesia y ha producido mucho sectarismo, ¿sí? A lo largo de la historia. Es verdad que nosotros tenemos, la verdad no termina dividiendo del error, pero en cuestiones secundarias tenemos que estar unidos, ¿sí? Por lo tanto, termina siendo algo esencial en cómo nosotros consideramos cuestiones no esenciales, ¿sí? Y para entrar en el tema, el capítulo 13, al final, si leemos el versículo 14, el último versículo, dice: sino vestidos del Señor Jesucristo, y bueno, no proveáis para los deseos de la carne. Y si vamos al capítulo 15, versículo 7, dice: por tanto, recibió los unos a los otros, ¿sí? Es decir, que todo lo que desarrolló en medio, todo el capítulo 14 y esa pequeña sección del 15, Pablo lo que está haciendo es una implicación de lo que significa vestirnos de Cristo. Todo el 14 es una aplicación práctica de lo que implica para nosotros vestirnos de Cristo. Entonces le está hablando al grupo de creyentes, ¿sí? Lo que implica tener que lidiar con diferencias en cuestiones o en opiniones que no son esenciales, ¿sí? En una iglesia local no todos vamos a tener la misma opinión en cosas que Dios no prohíbe, ¿sí? Que Dios no las legisla, que Dios no la prohíbe ni la manda. Cosas que pueden o no gustarnos, pero no necesariamente podríamos decir con la Biblia que son pecaminosas. Hay cosas que sí son moralmente malas y en estas cuestiones no tiene que haber discusión. Tenemos que estar todos de acuerdo. La pornografía, el adulterio, el chisme, el mentir, tantas otras cosas están mal. Esas no son cuestiones de opinión. No es que podemos tener diferentes opiniones en cuanto a estas cosas. Esas cosas sí están en la ley, en la palabra del Señor, en los mandatos del Señor. En estas cosas sí tenemos que estar de acuerdo. Pero en Cristo nosotros tenemos una cierta libertad en cosas que no están expresamente prohibidas, de las cuales nosotros podemos disfrutar, ¿sí? El problema que se estaba dando en la iglesia de Roma es que algunos judíos que se habían convertido al cristianismo, ellos continuaban teniendo ciertas restricciones, ellos seguían considerando que ciertas leyes dietéticas del Antiguo Testamento seguían vigentes, o así también parte del calendario religioso judío, ellos consideraban que quizás tenían que seguir observando, mientras que para los otros, los gentiles, que eran la gran mayoría de los hermanos en Roma, le dan la menor importancia a estas cuestiones. Entonces se da un conflicto, ¿sí? En cuanto a la comida, podemos decir, por ejemplo, para un judío para un judío débil, ¿sí? Era difícil quizás asimilar la idea de poder comer carne de cerdo, porque era de un animal impuro, ¿sí? De acuerdo al verso 2 del capítulo 14, incluso se nos menciona que habían veganos, ¿sí? Consideraban que solo se podía comer legumbre, ¿sí? Es algo que es muy popular en nuestros últimos tiempos, pero vemos que no es nada nuevo. O sea, en la época de Pablo estaban este tipo de personas. Pero aún, por lo tanto, aún ahí pueden haber hermanos que pueden considerar correcto comer legumbres, pero el problema es que consideren pecado el que come carne, ¿sí? Es algo que está expresamente permitido por Dios. En Génesis 9:3 lo encontramos, que el Señor nos da permiso de matar para comer.
Pero en estas cuestiones de diferencias, también vemos en Corinto, o sea, el problema de la diferencia en cuestiones quizás secundarias era un tema, no solo en la iglesia del primer siglo, sino a lo largo de la historia. Pero en Corinto, por ejemplo, hay hermanos que consideraban que venían del paganismo y había carne que era sacrificada a los ídolos y algunos consideraban que no se podía comer y otros decían, bueno, los ídolos no son nada, podemos comer, no pasa nada, ¿sí? Entonces se daba esta discusión. Y así nosotros podemos tener muchas diferencias. La Biblia sí prohíbe la borrachera, el emborracharse, pero no prohíbe en ningún lado. O podríamos preguntarnos, ¿está bien o no está bien tomar alcohol? ¿Es pecado tomar un vaso de vino? ¿Un vaso de cerveza? En otros aspectos, ¿es pecado mirar tele? Mirar fútbol, mirar novelas, series de Netflix, escuchar música secular, ¿es realmente pecado? No necesariamente, ¿sí? La mujer tiene que usar solamente pollera, puede usar pantalón. No tenemos que perder de vista que Pablo está hablando a cristianos, no está hablando a personas, a herejes, no está hablando a judaizantes que decían que para vos ser salvo tenés que circuncidarte, porque si vos no te circuncidás no podés ser salvo. ¿Sí? Estas personas no eran hermanos, eran herejes, y Pablo los condena. Los condena en Gálatas, lo condena en la carta a los Colosenses, pero no es el caso de la iglesia en Roma. En el versículo 1, si prestan atención, como ya nos leyó nuestro hermano, versículo 1 dice, recibid al débil en la fe. ¿Por qué le dice reciban al débil? Porque es un hermano. Es una cuestión de hermandad y están teniendo una diferencia en ciertos puntos de vista y se están dañando, ¿sí? En sus libertades. Y en sí Pablo trata con dos tipos de personas. Por un lado a los que llama débiles, que son aquellos que son débiles en el entendimiento de la libertad que tienen en Cristo, ¿sí? Ellos son débiles porque tienen duda en qué pueden hacer o qué no pueden hacer como cristianos. Por otro lado, los fuertes tienen un mejor entendimiento de la libertad que tienen en Cristo, ¿sí? Tienen un mejor entendimiento de que Dios les da ciertas libertades, pero no necesariamente son maduros. Ser fuerte, o lo fuerte que habla Pablo, no son realmente maduros, si vamos al caso, porque no se estaban comportando de una manera madura. Tenían mayor conocimiento de la libertad, pero eran inmaduros. Es más, ambos eran inmaduros, porque los dos estaban fallando a la ley del amor, a la ley de Cristo, no estaban actuando. Los débiles estaban condenando a los otros por hacer las cosas que hacían, que Dios no las prohíbe, pero por otro lado el fuerte de conciencia se burlaba o menospreciaba al débil. El problema del fuerte no era el entendimiento, tenía un entendimiento correcto, pero la actitud no era la correcta. En ambos casos la raíz del problema o la raíz del pecado era la misma, era el orgullo. En distintos sentidos, por supuesto, pero era la raíz del orgullo en ambos. Y aunque el capítulo 14 de Romanos se usa generalmente, si ustedes recuerdan o algún pasaje de acá, generalmente se utiliza para exhortar a los que tienen una conciencia más informada, a los fuertes podemos decir, a que limiten el uso de su libertad cristiana por amor a los más débiles. Es algo que siempre nos viene a la mente, pero Pablo acá está exhortando a ambos grupos, a los débiles y a los fuertes, y vamos a ver que la primera parte Pablo se va a enfocar más de una manera sutil a los débiles. Y lo que primero quiere hacer Pablo es proteger la libertad de ambos, tanto del débil como del fuerte, y el mensaje de esta noche tiene por título La crueldad del hermano débil. Este título se relaciona con un mensaje compartido por nuestro hermano Sugel, que fue mucha claridad para entender este tema, para entender las implicaciones del mensaje, y hace referencia a que muchas veces el hermano débil, como no puede participar de ciertas cuestiones, o no puede hacer ciertas cosas, no puede comer ciertas cosas, porque no lo puede hacer con una limpia conciencia, la conciencia les acusa al hacerlo, al participar, ellos
tienden a abstenerse y quieren que todos se abstengan, ¿sí? Por eso la crueldad del hermano débil, o como dice Sugel, o como dicen otros comentaristas también, la tiranía del hermano débil, la crueldad o la tiranía, porque ellos restringen la libertad que Cristo nos da. Ellos no disfrutan, pero no quieren que nadie pueda disfrutar de ciertas cosas lícitas. Ellos quieren establecer reglas que todos deben seguir en la iglesia para que la iglesia sea más santa o sea menos mundana, porque ellos tienen una perspectiva correcta. No es una superioridad espiritual. El ver o no ver ciertas cosas, el escuchar o no escuchar cierto tipo de canciones, el comer o no comer ciertos tipos de alimentos, el abstenernos o no abstenernos. Pero Pablo no quiso que en ningún momento darle esa potestad al débil para que ellos decidan lo que puedan o no puedan hacer. Es como que siempre limitamos que lo que se puede o no se puede hacer depende del débil, ¿sí? Pablo no quiso en ningún momento que esto sucediera. No quiso darle este poder o esta potestad al débil. Estos hermanos estaban desarrollando una actitud muy crítica, una actitud pecaminosa. Ellos estaban condenando cosas que la Biblia no prohíbe. O sea, ellos estaban condenando cosas que Dios no condena. No encontramos en la Biblia cosas que Dios condena, esas cosas, pero ellos sí estaban condenando. Estaban criticando a todo el que no tuviera las mismas convicciones que ellos tenían en asuntos de conciencia. Por lo que ellos estaban juzgando, estaban condenando a los que tenían una conciencia más informada, a los fuertes. Ahora, el problema de los débiles no es que el problema de ellos no será que ellos no podían comer ciertas cosas, o no podían tomar, o no podían hacer ciertas actividades. El problema del hermano débil es que condenaba al otro hermano, que juzgaba, condenando en cosas que la Biblia no condena. Esa actitud crítica que tenía el hermano en cosas secundarias. Y Pablo da una serie de instrucciones o de enseñanzas para instruir cómo los hermanos débiles debían vivir, así como la actitud que tenían que tener los hermanos fuertes, ¿sí? Debemos, considerar que toda esta sección va a hablar a los débiles y a los fuertes, pero en esta primera sección, de una manera muy sutil, Pablo va a hablar no exclusivamente, pero sí principalmente a los débiles. A ambos va, pero el foco es los débiles, ¿sí? Versículo 1 dice, el primer punto que vamos a compartir: debemos aceptarnos mutuamente tal como Dios nos ha aceptado a nosotros, ¿sí? Debemos aceptarnos mutuamente como Dios nos aceptó a nosotros. Versículo 1 dice, recibid al débil de la fe, le está hablando a los fuertes, ¿sí? Pero no para contender en opiniones. Otra versión dice, pero no para entrar en discusiones. Y acá la manera sutil en la que Pablo comienza a exhortar a los débiles. Dice, utilizando esa comparación, lo está confrontando. Dice, versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come a legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido, ¿sí? En primer lugar, Pablo les recuerda que todos ellos fueron aceptados en la presencia de Dios no por sus méritos. Ninguno de nosotros fue aceptado ante Dios por los méritos. Pablo le está diciendo a los hermanos, ustedes no fueron aceptados por sus méritos, sino únicamente por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Dios no nos acepta porque nosotros somos mejores que los de afuera. Si Dios nos acepta, es por lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo hace la diferencia. No son nosotros, no son nuestras acciones, no son nuestras maneras de ver las cosas, es Cristo. Y versículo 3 dice, porque Dios los recibió. En la misma palabra, el versículo 1 dice, reciban al hermano porque Dios los recibió. Otra traducción dice, acepten al hermano porque Dios los aceptó. Si Dios nos recibió, si Dios nos aceptó a todos con un amor genuino, únicamente por gracia, por medio de lo que Cristo hizo,
justificándonos por la fe en la persona y en la obra de Cristo, ¿quiénes somos nosotros para rechazar a otro miembro de la familia por cuestiones de preferencias, por cuestiones personales en cómo podemos ver las cosas? Si Dios, que es perfecto, Él pagó un precio muy alto para poder adoptarnos y nos aceptó como miembro de su familia, ¿quiénes somos nosotros para rechazar a otro que el Señor lo aceptó como miembro de la familia? Simplemente porque no piensa como nosotros, lo vamos a estar considerando que no es cristiano. Porque no tiene nuestra misma perspectiva en cuanto a la educación, en cuanto a distintos aspectos. ¿Vamos a estar considerando que no es cristiano? Y esto nos da lugar al segundo punto. Solo Cristo es el amo y Señor de nuestras conciencias. Esa es parte del versículo 4, ¿sí? Pablo le va a recordar a los débiles quién es el amo y el Señor de nuestra conciencia. Fíjense el versículo 4, presten atención a quién está hablando. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? ¿A quién está hablando? Al débil. Porque el débil, ¿qué hace? Juzga, condena, ¿sí? No está hablando de juzgar, de analizar, sino el de hablar de que ya tenían una actitud crítica ellos, ¿sí? ¿Quién eres tú que condenas, podemos decir, o que juzgas al criado ajeno, que condenas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién eres tú? Sin darse cuenta, los débiles se estaban enseñoreando de la conciencia de los demás, como si ellos mismos fueran Dios. Ellos querían que todos se comporten de acuerdo a sus preferencias personales y no de acuerdo a los mandamientos de Dios. Aunque los débiles no deben imponer sus preferencias, los fuertes tampoco deben presionar a los débiles, ¿sí? Ese es el equilibrio que busca Pablo y lo vamos a ver el próximo domingo también, ¿sí? Que los débiles no deben imponer sus preferencias, pero los fuertes tampoco deben presionar a los débiles, ¿sí? Porque el débil, si se estaba absteniendo de comer algo, se estaba absteniendo por el Señor, lo hacía para Dios. Ellos querían agradar al Señor. Ellos decían abstenerse porque consideraban que es pecado y lo hacían para el Señor. El Señor es el amo de nuestras conciencias. Por eso en el versículo 5 los llama a estar convencidos en su propia mente de que están agradando al Señor en lo que hacen. ¿Sí? Ustedes estén convencidos de que lo que hacen es para agradar al Señor. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Acá una simple aclaración, no vamos a hablar del tema, pero Pablo no está haciendo diferencia, acá no está hablando del día del Señor, acá Pablo está hablando de los días festivos, porque ellos venían de un trasfondo judío que seguían ciertas observancias de los días festivos judíos, del calendario judío, inclusive en Colosenses 2:16 habla del Sabbat, ¿sí? Y Pablo dice que no, acerca de esas cuestiones, porque alguno puede ser que siga la observancia de la Pascua y ciertas cosas como venía la tradición, porque ellos consideran que en su conciencia que aún tenían que hacerlo de esa manera. No juzguen, si ellos lo están haciendo para el Señor, ¿sí? Entonces, uno hace diferencia entre día y otro juzga iguales todos los días. Versículo 5 sigue diciendo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si tenés duda, lo que dice Pablo, no lo hagas, ¿sí? O si para vos no hacerlo es pecado, hacelo sería en este caso, ¿sí? Seguí observándolo. Al menos hasta tener una conciencia mejor informada. En el capítulo 14, el versículo 23, el último versículo dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace por fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? Por ejemplo, si vos tenés duda y pensás que comer carne de cerdo está mal, o escuchar cierto tipo de música está mal, y vos decidís comer, o vos decidís
escuchar cierto tipo de música porque el resto de los cristianos lo hace, porque todos te dicen está bien, pero vos no estás convencido en las Escrituras que es algo que el Señor te permite, y vos considerás que capaz que las cosas del Antiguo Testamento aún están vigentes para nosotros, vos estás traicionando tu propia conciencia y puede ser pecaminoso para vos. Aunque la actitud, o sea, aunque la acción misma no sea pecaminosa, para algunos sí puede ser pecaminosa. ¿Sí? Y este es el problema, que muchas veces el hermano fuerte, cuando alardea de su libertad, puede estar empujando al hermano débil a que peque ante el Señor. A que lo haga porque le presiona y no porque esté convencido en las Escrituras. Ya vamos a tocar más próximamente acerca del fuerte, ¿sí? Pero el débil no debería hacerlo a menos hasta tener una conciencia más informada, hasta estar convencido por las Escrituras que el Señor le permite, que el Señor les deja, que el Señor, ¿sí?, le da permiso. Y muchas veces, aunque uno tenga la convicción de acuerdo a las Escrituras, aún sí puede ser que aún nosotros continuemos emocionalmente atados a ciertas restricciones que teníamos. Uno puede sentirse raro la primera vez, por ejemplo, que en mi caso les comparto de comer carne de cerdo. Muchos años me restringí considerando que las leyes dietéticas estaban aún vigentes. Y luego de ver en las Escrituras que en Cristo Él me da la libertad de poder disfrutar una carne tan rica, de poder disfrutar un alimento que el Señor nos permite, nos provee para comer, entonces convencido que no era pecado, pude comer, pero aún así, quizás la primera vez que lo hice, me sentí raro en mi conciencia. Pero yo estaba convencido dentro que no estaba pecando delante de Dios. Yo estaba haciéndolo sabiendo no estoy pecando ante Dios. Y puede ser un proceso de ir educando a nuestras mentes de que lo que estamos haciendo no estamos pecando al Señor, ¿sí? Nos recordamos la luz de la Escritura, Él nos da la libertad y vamos en ese proceso de educarnos, ¿sí? Yo no estoy pecando ante el Señor. Estamos convencidos en la luz de las Escrituras. Él nos permite, podemos disfrutemos, ¿sí? Debemos saber que nuestro amo y nuestro Señor es Cristo. Él es el amo. No nuestras conciencias, ¿sí? Cristo es el amo de nuestra conciencia. Pero el amo no es la conciencia, es Cristo. Cristo está por encima de la conciencia. Nosotros nos convencemos, Cristo me da permiso. En la luz de la Escritura veo. Podemos ver el tema de la conciencia dando un ejemplo opuesto, ¿sí? ¿Qué pasa si yo puedo convencerme de que algo no es pecado? Durante toda mi vida yo viví en una vida de pecado, de inmoralidad, teniendo relaciones, no estando casado, y yo puedo decir, bueno, eso no es pecado. Durante toda mi vida acallé mi conciencia y puedo decir, lo voy a seguir haciendo porque mi conciencia no me condena. ¿Estoy o no estoy pecando? Es pecado. El Señor sí lo condena a esa actitud. Entonces no es que mi conciencia, porque mi conciencia me permita, yo me voy a tener la libertad de poder estar chismoseando, de poder estar mintiendo, porque total mi conciencia no me condena. No es la conciencia no es la que nos da los permisos para hacer o no hacer ciertas cosas, es Cristo. Cristo es el Señor, el amo que está por encima de nuestra conciencia y Él es el Señor de nuestra conciencia. ¿Se entienden en los dos sentidos, en cómo la conciencia puede afectarnos, pero no podemos traicionar a la conciencia? Si la conciencia nos está diciendo es pecado, no podemos ir en contra de eso, ¿sí? El problema entonces del débil quizás puede ser de que aprendió mal, de que cree que el Señor le está limitando ciertas cosas o que le prohíbe. Su conciencia no está bien informada. Está siguiendo quizás mandamientos de hombres y tiene que educar su conciencia con la Biblia para poder así disfrutar de cosas que el Señor nos permite, ¿sí? El tema sería de que el hermano se está limitando en poder disfrutar bendiciones que el Señor nos permite tener, ¿sí? Ahora, si duda, no lo debe hacer, ¿sí? No lo haga hasta estar convencido. Y en estos casos, los fuertes no tienen que alardear de su libertad ni burlarse. En este punto, los que tienen una fortaleza de conciencia, no necesariamente de carácter, no tienen que burlarse de los débiles
Y no necesariamente de los débiles hermanos, de nadie. ¿Por qué no vamos a burlar de otros si el Señor... Nosotros no somos diferentes a los de afuera. Cristo hizo la diferencia. Pero si Cristo no nos hubiese rescatado, nosotros estaríamos en el error. ¿Por qué no vamos a estar burlando? ¿O qué ganamos burlándonos nosotros de lo que están en el error? No ganamos nada. El burlarse de otro que no tiene el conocimiento pleno es un pecado grave, es orgullo. El orgullo es un pecado grave que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero es algo con el que todos luchamos. De una u otra manera el orgullo está detrás de todo lo que hacemos. Nosotros no somos mejores que el resto. Ahora, ¿qué actitud tenemos que tener hacia aquellos que tienen un problema de conciencia? Pongo el ejemplo, ¿qué pasa si con mi esposa nos toca irnos a otra localidad? En misiones es algo muy común, ir a lugares donde los hombres y las mujeres se sientan en lugares diferentes. Pero ¿qué pasa si esas congregaciones comienzan a escuchar acerca de la verdad del Evangelio, comienzan a predicar bíblicamente, ellos creen y están plenamente convencidos que la salvación es solamente por fe, por la gracia en el Señor, que nuestras obras no contribuyen en nada a la salvación, y ellos empiezan a predicar fielmente, y empiezan a escudriñar las Escrituras, y empiezan a ver un renacimiento, y nosotros vamos y vemos el único lugar para congregarnos es ese lugar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir? ¿Nos vamos a sentar uno con otro y decirnos, esto Cristo no nos condena, y vamos a alardear de la libertad que Cristo nos da? ¿O vamos a abstenernos de usar nuestra libertad y vamos a decir, bueno, hasta que los hermanos conozcan, vamos a separarnos? Mal no le va a venir a todos los varones para un lado, ella sola para el otro lado, ¿sí? Pero no es que nosotros vamos a estar forzando al resto a que piensen de una manera diferente, porque estaríamos pecando nosotros al tratar de forzarlos a ellos. Quizás podemos iluminar su conocimiento, instruirlos, guiarlos, pero no podemos estar forzándolos. Tampoco podemos burlar o alardear de la libertad. Entonces, no es, esto vamos a ver como dije el próximo domingo, pero no es que nosotros estaríamos sometiéndonos a la tiranía de todos los hermanos que están limitando nuestra libertad en Cristo, son todos unos perversos que no. En el contexto, nosotros estamos limitando no por la tiranía del hermano, sino por el amor a Cristo. Para nosotros es más importante la unidad que el uso de nuestra libertad. No hay problema, o sea, no nos vamos a morir a limitar el uso de nuestra libertad en ciertos contextos por guardar al hermano. Así, si tenemos que recibir a un hermano que ciertas cuestiones le son de tropiezo y sabemos, no vamos a alardear, vamos a actuar con amor. El amor tenemos que vestirnos de Cristo, del amor de Cristo, ¿sí? Volviendo al punto, cada uno estemos plenamente convencidos en nuestra propia mente. Estemos convencidos por las Escrituras de cuál es la mejor manera de agradar al Señor y vivamos conforme a esta convicción. Porque en definitiva, el que verdaderamente cree, para el Señor lo hace. El versículo 6, si prestan atención, 4 veces habla de que para el Señor lo hace. ¿Sí? El que hace caso al día, para el Señor lo hace. El que no hace caso, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come. El que no come, para el Señor no come. ¿Sí? Uno y otro lo hacen para el Señor. El que se abstiene para el Señor. Y el que come porque agradece que el Señor le da esa libertad y está en gratitud al Señor por darle esa libertad de poder disfrutar. Ambos lo hacen para el Señor. Si se está absteniendo, es porque cree que está honrando al Señor. Y esto da lugar a nuestro tercer punto. Dice, debemos estar convencidos de que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Versículo 7, porque ninguno de nosotros
vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué murió, resucitó y volvió a vivir? Para ser el Señor, así de muertos como de los que viven. Cristo murió y resucitó, no solamente para ser nuestro Salvador, sino para ser nuestro Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Nuestro amo, el que gobierna nuestras vidas. Cristo es nuestro Señor, no nosotros. Le pertenecemos, Él nos compró para Él con el precio de su sangre. Por lo tanto, no nos pertenecemos, no vivimos para nosotros, no hacemos las cosas para agradarnos a nosotros, ¿sí? Si decidís abstenerte de algo, lo estás haciendo para el Señor, no para agradar a los hermanos. Si tenés la libertad de comer ciertas cosas porque tu conciencia no te condena, lo haces para el Señor, no para demostrar tu superioridad ante tus hermanos. Por lo tanto, si todo lo que hacemos para el Señor, asegúrate de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para el Señor. Lo que estás haciendo, ¿lo estás haciendo para el Señor? Y para asegurarte esto, puedes preguntarte si realmente das gracia al Señor cuando haces lo que haces. Si vos tenés que pensar en algo y no sabes si está bien o mal, ¿vos darías gracia al Señor por hacer lo que haces o por comer lo que comes? ¿Darías gracia a comer cerdo o de escuchar cierto tipo de canciones? Podemos dar gracias a Dios por la música que escuchamos. No está mal poner filtros en las cosas que escuchamos. Hay canciones que son obscenas hoy, ¿sí? No podemos exponernos a ciertas cosas, pero tenemos libertades, ¿sí? Ahora, ¿podemos dar gracias a Dios por lo que escuchamos? ¿Por lo que comemos? ¿Por lo que vamos a hacer? El tema de abstenernos es para el Señor. Algunas veces quizás no sea por la debilidad de conciencia, sino quizás porque consideremos que es lo mejor para nosotros. Hay veces que uno se puede abstener no porque sea débil de conciencia, sino porque considera que es lo mejor, en acuerdo al contexto, para nosotros. Yo puedo abstenerme de tomar poco de vino o tomar vino directamente porque en el contexto yo considero que es lo mejor para mí. Porque quizás anteriormente estuve en problemas de alcoholismo, entonces digo, lo mejor para mí es alejarme lo máximo posible del alcohol y directamente no tomo, entonces no voy a ser tentado. O de acuerdo al contexto creo que lo mejor es no tomar. Ahora el problema que habría en mí es si yo estoy condenando al hermano que toma un poquito de alcohol. ¿Sí? La Biblia no prohíbe el uso moderado del alcohol. Sí estar bajo los efectos del alcohol. Si es ser controlados por una sustancia que nos inhibe y nos quita la capacidad de actuar correctamente de acuerdo a la conciencia, inhibe nuestra conciencia. Pero aún así, si yo decido abstenerme, no es por ser superior a otros, ni puedo imponer a que todos se abstengan. ¿Sí? Si yo digo, yo me voy a abstener, ahora nadie tiene que tomar alcohol. El que toma alcohol es menos espiritual. El que toma alcohol es menos espiritual que el que no toma. No puedo llegar a esa conclusión. Ni puedo decir que no es cristiano aquel que toma un poco de alcohol. Si me abstengo, lo hago para el Señor, no para agradar a otros, ni por considerarme superior al resto. El que toma dentro de los límites lícitos, lo hace agradeciendo al Señor que le da esa libertad. ¿Sí? Y por último, el último punto, el cuarto, solo el Señor será quien juzgue a cada creyente. Pero tú, versículo 10, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Acá en este punto, todos nosotros algún día vamos a dar cuenta ante Dios. Él va a juzgar las intenciones. Muchas veces nosotros podemos
ver ciertas cuestiones o ciertas actitudes, o podemos ver ciertas acciones, pero a veces no sabemos las intenciones de por qué el hermano hace o no hace, por qué toma o no toma. No sabemos por qué decide tomar un poco de alcohol o por qué no toma, pero el Señor va a ser que va a juzgar a todos. El Señor no está prohibiendo el uso tampoco de... Esto tenemos que tener en claro, que el Señor no está limitando o prohibiendo el uso de nuestras facultades a la hora de juzgar las doctrinas, las prácticas de otras personas. Mateo 7 tampoco lo prohíbe cuando dice, cuando no juzgué para no ser juzgado. Es más, Mateo 7 trata de la hipocresía de aquellos que condenan a otro, pero al mismo tiempo ellos viven en una actitud de pecado, ¿sí? Se condenan porque quizás se sienten orgullosos de sentirse mejor que otro. Y Mateo 7:5 le dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿sí? El hipócrita no es consciente de su propio pecado y se siente superior a otros. Cuando ve la paja en el ojo del hermano se puede alarmar, decir, qué pecador que es aquel, y sentirse superior. Yo no tengo esa paja en el ojo, pero mira al hermano cómo tiene, mira el pecado, mira cómo vive. Inclusive, generalmente no son cuestiones pecaminosas, a veces las que llevan a este punto. Pero ¿qué le dice? Y el hipócrita se siente superior, se escandaliza, hasta se cree más, pero sin darse cuenta que tiene una viga. En comparación al hermano, él tiene una viga en el ojo. Por otro lado, las Escrituras nos hablan de nosotros tener cuidado de los falsos maestros, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a juzgar si hay un falso maestro si inhibimos nuestra conciencia a la hora de juzgar? Las Escrituras no nos prohíben el juzgar a la luz de las Escrituras. Sí nos prohíbe juzgar con nuestra propia opinión de acuerdo a mandamientos de seres humanos. Pero yo sí puedo juzgar y ver a la luz de la Escritura si ustedes pueden juzgar si mis acciones son pecaminosas. Es más, es una responsabilidad como miembro de una iglesia o de acuerdo a ese compromiso que tenemos con el Señor de juzgar si ciertas actitudes o ciertas cosas son pecaminosas para poder confrontarnos, para poder ayudarnos a crecer en este proceso de santidad. Estamos obligados a juzgar de acuerdo a las Escrituras. No podemos juzgar de acuerdo a nuestra propia perspectiva, de nuestras preferencias, de lo que a nosotros nos gusta o cómo nosotros vemos las cosas, pero sí de acuerdo a las Escrituras. ¿Entiende la diferencia? Entonces, porque ¿cómo yo le voy a exhortar al hermano si yo no puedo evaluarlo a la luz de las Escrituras si está bien o no está bien? Entonces, los débiles no estaban juzgando a la luz de las Escrituras, sino que ellos estaban condenando de acuerdo a su propia perspectiva. El Señor no lo estaba prohibiendo, pero ellos igual le decían, ustedes no son, o están mal lo que están haciendo, ¿sí? Y para no caer en esta actitud errónea, Gálatas 6:1 dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿sí? Habla de tener una actitud de humildad a la hora de poder confrontar, de poder ver, de poder evaluar. Y en segundo lugar, con un afecto fraternal, sabiendo que son hermanos, no son enemigos. No buscamos evaluar a los hermanos para destruirlos. Evaluamos a la luz de las Escrituras si vemos ciertas actitudes que son contrarias a la palabra, porque deseamos que caminen en santidad para honrar el nombre del Señor. No los juzgamos para matarlos, sino como hermanos, porque queremos cuidarlos. El pecado hace mucho daño y por eso tenemos que cuidarnos. El Señor nos permite tener estas diferencias justamente para que podamos ayudarnos y funcionar como un cuerpo. Pero el punto es que tanto el débil que juzga, que condena, como el fuerte que menosprecia, que se burla, ambos lo hacen al hermano. Ambos están teniendo una actitud incorrecta al hermano y ese es el punto. ¿Ok?
Ellos están dañando al hermano por el que Cristo murió. Ellos están imponiendo sus propias convicciones por encima de las Escrituras, porque hay cosas que no les gustan. Y el texto nos prohíbe llegar a la conclusión de que algunos no son creyentes o que alguien no es creyente por no tener las mismas convicciones que nosotros. El veredicto final lo va a dar el Señor. A los débiles es un llamado a que no juzguen o que no jueguen el papel de Dios imponiendo cosas que el Señor no impone, ¿sí? O creerse más santo que el Señor. Solo Dios es el juez que puede ver la condición de cada uno. Dios no solo ve lo que hacemos, sino los motivos con los cuales hacemos. Y con esto yo no estoy diciendo que no vamos a confrontar a los hermanos, nuevamente lo repito, ¿sí? Ni es un permiso a vivir sin ley, para nada. Pero tenemos que vivir de acuerdo a las Escrituras. La Escritura es la que tiene que gobernar nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de vivir, y tenemos que estar plenamente convencidos que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Ese es el punto. Y el llamado también es a los débiles, a que no condenen en aquellas cosas que no están prohibidas por las Escrituras ni mandadas. Pues yo puedo mandar a mis hijos a la escuela o puedo hacer homeschooling, pero yo no puedo estar condenando por hacer homeschooling a aquellos que mandan a la escuela, que son menos espirituales o que no. No sabemos las intenciones del corazón muchas veces de por qué se hacen ciertas cosas. No entendemos muchas veces los contextos en los cuales están viviendo los hermanos o de por qué tienen cierta perspectiva diferente a la nuestra. Ahora, ¿ustedes consideran que sería mejor que todos seamos iguales? ¿Sería mejor la iglesia si armamos una iglesia acá de los que tienen esta perspectiva en cuanto a ciertos aspectos de la educación, a la manera de comer, a las cosas? ¿Qué manera nosotros daríamos más gloria al Señor? Cuando a pesar de nuestras diferencias, nosotros estamos unidos en la verdad, en lo que es primordial, pero a pesar de las diferencias, nosotros seguimos unidos. Podemos ejercitar el amarnos a pesar de no tener las mismas perspectivas, y eso ¿a quién da gloria? Al Señor. Esto no es un club social. Como decía un pastor, cualquiera puede armar un club social, pero solamente Cristo arma la iglesia. Y en la iglesia va a haber hermanos con diferentes perspectivas en ciertos asuntos que no son esenciales o que no están claramente explícitos quizás en la Biblia, o no están expresamente detallados o prohibidos, y vamos a lidiar con ciertas diferencias. Ahora el punto es no condenar a aquellos que piensen diferente en este punto. El Señor nos llama en este punto primeramente a los que tienen una conciencia no tan informada en ciertos aspectos, a que no tengan esa actitud crítica. Y aquellos que se abstienen, si lo hagan, háganlo para el Señor. Oramos. Dios Padre, gracias te doy por Cristo nuestro Señor. En Él tenemos la libertad. Él nos compró a un precio muy grande. Y tenemos la bendición de disfrutar diariamente tus bendiciones. Lo que tú nos provees diariamente. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a poder amarnos, a poder comprender lo esencial que es el Evangelio en nuestras vidas y de que Cristo es el Señor de nuestras conciencias. Ayúdanos a someternos a Él para que en lo que vivamos
en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que compartimos, sea primeramente por temor a Él. Yo te ruego, Señor, que tú nos guíes a que podamos honrarte en nuestra manera de vivir. Te alabamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.